Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo instalar ArcOS en una máquina virtual. El ArcOS es un sistema operativo de IBM. Con ese puedes ejecutar aplicaciones o programas antiguos de 16 y 32 bits desde este sistema. Es como el MS2 pero nuevo. ArcOS, aquí ya le damos así por default para determinado. Aquí lo podemos subir a 4 para que no haya problema. Luego creamos un disco virtual y con extensión VirtualBox Dixie, imagen de disco duro de VirtualBox BDI. Le damos siguiente y que sea dinámico, y pues lo hacemos de 2 teras y le ponemos crear. Vamos a ver aquí qué pasó, y desde aquí podemos poner unos folders que tenemos que compartir. Vamos a compartir el escritorio y que se automonte. Y listo. Ok, y ahora lo instalamos. Vamos a ver. Buscamos la ISO del sistema operativo, la añadimos y vamos a poner le decimos choice y comenzamos. Aquí nos pregunta de dónde deseamos arrancar y le decimos que con los valores por default. Sí, este es un MS2 de IBM, muy bueno para los que siguen utilizando aplicaciones de MS2 o de Windows 95, 98, 2000, algo así. Aquí yo escojo los valores predeterminados, así como está. Bueno, aquí el tamaño de la letra, el tipo de teclado y el mouse. Capturamos, le damos siguiente, leemos la licencia y le decimos que estamos de acuerdo. Luego aquí así por default seleccionamos el disco. Aquí estamos en Disk Utility. Aquí yo creo que hay que formatear como en Mac el disco. Check. Ok, dijo que tenía problemas, hay que reiniciarlo. Me salgo con control F y le digo aquí que envíe un control al suprimir, como dice ahí en la pantalla. Y otra vez comenzamos. Ahí fue porque preparó el disco para formatearlo. Otra vez todo por default. Capturamos, le decimos que siguiente, volvemos a aceptar la licencia, siguiente, predeterminado. Aquí ya encontró, no, porque no encontró. Vamos a escogemos otra vez. Aquí vamos a seleccionar el disco, opciones, system, renombrar, refrescar, volumen, crear nuevo, estándar,
siguiente, y el nombre del volumen lo vamos a poner arca 2. Le damos next y le decimos que usa la partición primaria, finish, y nos salimos de aquí de esta aplicación para agregar los discos y le decimos que sí. Aquí ya nos seleccionó automáticamente el disco que acabamos de configurar para que se instale ahí. Aquí creo que tiene dos formatos y usamos el por default, next, y igual aquí, ¿dónde estás? Tu time zone, que sería México, pero así lo dejamos por default, no le muevo nada hasta el último, y aquí nada más le agregaría esto, y los USB ya los tiene. Vamos a ver qué más. Ya están los USB, display, audio, pues así como está por default. Nada más agregué, creo que siguiente, aquí le vamos a poner el nombre de la máquina, el nombre del grupo y el usuario, así lo dejamos tal cual. Si lo quieren modificar, lo pueden modificar, y aquí se tarda un poquito en lo que instala. Yo lo empecé a usar porque de aquí sacaba código para con este sistema operativo. Tenía unos programas antiguos y esta se me hizo una buena opción para recuperarlos. Pero bueno, yo creo que aquí se tiene que poner la prisa porque se va a tardar algo. Le damos aquí en reboot. Ya arrancando, pues vemos cómo se configura y cómo se maneja todo esto. Aquí volvemos a reiniciar y otra vez arrancamos desde el disco duro. Los primeros arranques son tardados. Así que yo creo que aquí le tengo que poner en para que arranque. Y aquí está.
y este es como el MS2, pero pues ya como estilo gráfico. Puedes navegar. Vamos a ver qué más tiene. Programas, utilerías, y déjame ver qué más tiene. Tiene varias aplicaciones, pero ahorita así con esto se se, se instala. Ya hacemos un video después de qué otra cosa hay que hacerle, configuraciones y todo eso. ¿Sale? Así que pues es todo. Esta fue la instalación de este sistema operativo. ¿Sale? Que estén bien. Bye.